Amigas y amigos de YouTube, hoy vengo a enseñarles cómo tener una memoria 100% libre de virus. ¿No les ha pasado de pronto que han ingresado una memoria a un equipo de un extraño y cuando sacan la memoria y la ingresan a su equipo, tienen la memoria infectada de virus? Tienen los archivos infectados, no pueden acceder a los archivos porque simplemente le están dando clic y nada que pueden ingresar a sus archivos, están dañados, están infectados por virus. Bueno, hoy les traigo el remedio para eso. Lo primero que tienen que hacer es formatear esta memoria a NTFS. ¿Cómo carajo se hace eso? Bueno, eso es fácil. Primero le dan clic derecho, le dan a esta memoria, clic derecho le dan propiedades, se van a la pestaña de propiedades, hagan todos estos pasos y les va a ir bien. Clic derecho, formatear. Estaba pensando en otra cosa. Van a dejar este archivo como NTFS, sistema de archivos, y van a colocarlo así. Van a hacer tal procedimiento como les estoy diciendo. No lo hagan de otra forma, les va a quedar mal. En la etiqueta de volumen es para si ustedes quieren, cómo quieren que aparezca el nombre de la memoria USB. En mi caso la voy a dejar así como yo tengo o deseo ganas de dejarlo. Bueno, le dan iniciar, aceptar y esperan a que formatee la memoria y se convierta en una memoria antivirus. No, mentira. Esto es simplemente para formatear y convertir su memoria en NTFS para que puedan utilizar toda la memoria completa, porque si la colocan en FAT32 solamente pueden utilizar 4 GB de RAM y no aguanta. Bueno, crean la carpetica como ustedes están viendo ahí, la carpetica, le dan clic derecho, propiedades, a la memoria, le dan en seguridad y después le dan en editar. Deschulean todas estas palomitas o a estos options que le llamaban option, le quitan las deschulean y solamente van a dejarla modo lectura, que solamente se pueda leer, que no se pueda escribir, que no se pueda ejecutar ningún virus. No se podrá ejecutar ningún virus a su memoria, porque si la dejan en lectura y en ejecución sí se podrá ejecutar, porque va a leer la raíz de la memoria y por ende va a afectar todos sus archivos. La van a dejar así como está ahí. Sí la van a dejar. Ok, si la dejan así les va a ir bien. Le dan en aplicar y le dan en aceptar. Acéptenlo, por favor. Van a crear una carpeta. Bueno, ya había creado la carpeta, ¿no? Si intento guardar algo se dan cuenta de que no, acceso denegado, no te lo permite. La memoria se convirtió en un antivirus, por decirlo así. No te va a permitir guardar ninguna información. ¿Por qué? Porque hemos creado solamente que sea para modo lectura, que no sea modo de que puedan guardar información en la raíz de la memoria. ¿Por qué en la raíz de la memoria? Sencillo, porque los virus atacan directamente la raíz de la memoria para poder llegar a los archivos. Bueno, mira, si intento guardar un archivo no se va a permitir, no lo va a permitir, no carajos, no lo va a permitir, no se van a poder ejecutar. Le estoy dando un claro ejemplo de cómo se pueden los virus ingresar y afectar su memoria, pero se dieron cuenta de que no permite. Bueno, esta carpeta vamos a hacer lo mismo, personalizar, seguridad, editar, y al darle a la primera donde dice control, le va a dar un control total de esa carpeta en donde va a poder ejecutar y leer y modificar y guardar información. Aquí es donde van a poder guardar toda esa información, no se preocupen, solamente ahí.
Pero ustedes me dicen, pero si activas todo eso, los virus van a atacar ahí. No, los virus van a atacar directamente la raíz de la yuca. No, la raíz de la memoria, ¿no? Miren, si se están dando cuenta, por favor, que si les está guardando información, si se están dando cuenta, si quieren les hago otra prueba. Nos vamos acá donde yo tengo unos documentos. Le vamos a guardar estos documentos que tengo aquí, los vamos a copiar y los voy a guardar aquí en la raíz de la memoria para que ustedes se den de cuenta de que no, virus no puede, el virus no puede donde quiera que te metan la memoria, pero si la guardan aquí, sí les va a dejar guardar información. O sea que aquí es donde ustedes van a alojar la información y no van a tener de qué preocuparse, porque si la alojan, si la intentan guardar aquí en donde está la raíz, en donde atacan los virus, el virus primero tiene que pasar por la raíz de la memoria y no va a poder 100% garantizado, ¿sabes? 100% garantizado. Entonces, si les gustó el video, comenten, díganme algo, hablen, no me dejen solito. Denle like, suscríbanse, si les gustó verdaderamente suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen más videos como estos, si quieren que les llegue, si no pues ni modo. Bueno, ok, saludos youtubers.